Soy Luis Miralles, hablo en nombre de la plataforma de pensionistas de Petrer, encuadrada dentro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Nuestra intención, y en primer lugar, es manifestar que no estamos en contra de la aplicación de la normativa europea en relación a la recogida y el tratamiento de residuos y en todo lo que esto supone. En segundo lugar, decir que ya nos gustaría la misma diligencia para aplicar las normas europeas que en nuestras cuestiones, como por ejemplo la Carta Social Europea, la Directiva Europea para la conciliación de la vida familiar de los progenitores y cuidadores, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el mapa local del amianto, que también está incluido en la misma ley en la que se basa lo del incremento de la tasa de basuras, que por cierto en esta misma ley de 722 especifica que antes de mayo de 2023 los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deben de tener un mapa elaborado de riesgos y un calendario para la desmantelación de todo el amianto que existan en las localidades. Eso lo dice la misma ley en la que se basa el tema de la tasa de basuras que se aprobó en este pleno. Los ciudadanos vemos con estupor cómo las directivas y normas europeas que suponen recortes se aplican sin dilación, mientras aquellas directivas que suponen mejora para la mayoría social se retrasan o directamente no se aplican. La Ley 722, en su artículo 1, objetivo y finalidad, pretende, en resumen, fomentar el reciclaje y mejorar el impacto ambiental. Estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Subiendo la tasa un 138% a todas las viviendas por igual? ¿Con bonificaciones del 50% que supone pagar más del 100% de la antigua tasa? Así no. Sin explicaciones, sin campaña de concienciación, sin participación ciudadana, no se conseguirá el objetivo. Y recuerdo que hemos dicho antes que estamos de acuerdo en su aplicación. Otra cosa es el cómo. Se recaudará más, pero no se va a reciclar mejor. Hemos realizado una recogida de firmas, creo que todos saben de qué va. Hemos recogido en 3 semanas, en 3 veces que hemos salido, 1.757 firmas de ciudadanos de Petrer, que hemos registrado en el Ayuntamiento conjuntamente con unas alegaciones que hemos hecho al Pleno. Hemos detectado un grandísimo malestar generalizado en la población con el tema. Esto solamente puede funcionar bien si los ciudadanos entendemos que hay que reciclar mejor. Esto no funcionará sin ellos. Por ello, habrá que incentivar a los ciudadanos. ¿Cómo? No nos corresponde a nosotros. Nosotros no legislamos, no somos concejales, no tenemos responsabilidades. Ahora, eso sí, nosotros exigimos que los que tenéis la obligación penséis y aparte de, supongo que lo habéis pensado, pero pensar en lo que os estamos planteando y que llevamos muchos años los ciudadanos, algunos, evidentemente todos no reciclan, todos no tienen esa conciencia, pero hay mucha gente que estamos reciclando mucho tiempo y jamás, que yo sepa, jamás hemos visto una compensación por el reciclaje, que hay un montón de ciudadanos de este municipio que reciclan. Por todo ello, pedimos al Pleno que acepte nuestras alegaciones, que ya registramos en el registro en días anteriores. Muchas gracias. Me llamo Ventura Francés, ya lo he dicho, y formo parte del colectivo de pensionistas, de la plataforma de pensionistas de Petrer, ya lo veis. También quería plantear algunas preguntas sobre la modificación de la ordenanza de la tasa de basura. Antes de eso quería informarles. He participado en la recogida de firmas que ha comentado el compañero Luis. Y esta recogida de firmas nos ha permitido tomarle el pulso a la calle. No sé si ustedes lo hacen respecto de este asunto. Hemos podido hablar con la mayoría de los firmantes, que han sido muchos. Ha sido una especie de encuesta al azar, aleatoria, bastante representativa, pensamos nosotros, de la opinión
y de las actitudes de las y los firmantes. Y lo que me gustaría trasladar aquí no son nuestras preguntas, sino las preguntas y comentarios que nos hicieron a nosotros en esa toma de contacto con la gente de la calle, con la gente normal, con los vecinos de este pueblo. Y les voy a enumerar las preguntas que nos hicieron. ¿Por qué una subida de un 138% de golpe? O, ¿no podían haberlo hecho en varios años? O, si los impuestos tienen que ser progresivos, ¿por qué todas las viviendas tienen que pagar lo mismo, sean grandes o pequeñas? ¿O por qué el mayor aumento se lo cargan a las viviendas? ¿Por qué tienen que pagar lo mismo las casas de campo, que no tienen el mismo servicio que tenemos en el pueblo? Si yo reciclo, ¿por qué tengo que pagar lo mismo que mi vecino que no lo hace? ¿Qué supone reciclar más y mejor? ¿Y qué podría suponer en el recibo que pagamos todos? Si hasta ahora la mitad del coste del servicio se pagaba de las tasas y el resto de los presupuestos del ayuntamiento, ahora que van a ingresar, según nos han dicho, 1.100.000 euros más, ¿me lo van a descontar otros impuestos, por ejemplo del IBI? ¿Cómo van a quedar las deducciones para los pensionistas con la nueva normativa? ¿Es cierto que vamos a pagar el 50% de 118 euros en vez del 90% de 49 que pagábamos antes? ¿Significa que vamos a pagar más de lo que pagaban todos antes, sin deducciones? Es decir, 4,99 a casi 60 euros. ¿Qué pasa con la opinión de la gente? ¿Es que no cuenta? Etcétera, etcétera. Y ahora me van a permitir algunas, no preguntas, sino algunos comentarios que hemos recogido también. Esto no significa que nosotros estemos de acuerdo con esto, con algunas de ellas sí. Significa qué es lo que piensa la gente de la calle, al menos la gente con la que nosotros nos hemos contactado. Es una poca vergüenza, nos dicen. Todos los políticos son iguales. ¿Cómo se nota que han pasado las elecciones? Yo hago el esfuerzo de reciclar, pero si tengo que pagar de golpe un 138% más, lo tienen claro. Van a reciclar ellos. Soy capaz de tirar la basura por la ventana. Esto es literal, ¿eh? Los políticos van a lo suyo, a asegurar su sueldo. No tienen ninguna consideración con las personas o familias más vulnerables. Los precios suben, los salarios no. Los ingresos no nos llegan, nos están ahogando. Dicen que están obligados por Europa. También Europa dice que el salario mínimo tiene que ser un 60% del salario medio de cada país y no se cumple, etcétera, etcétera. En definitiva, nos hemos encontrado con preocupación, con cabreo, con mucha desafección hacia los políticos y la política local y mucho desconocimiento de cómo funciona la economía municipal. La última pregunta, y esta sí que es nuestra, es la siguiente. A la vista de la opinión de la mayoría de vecinos, ¿van ustedes a tenerlos en cuenta o van a seguir por el camino del ordeno y mando? Nada más, muchas gracias. Tenía varias preguntas para ustedes, pero en vista que la directiva ha hecho ya algunas de ellas, yo les preguntaría por qué no han abierto un diálogo con la sociedad civil, con todos los colectivos de Pedret. Otra de las cosas es cómo y por qué han decidido ustedes establecer la tasa esta a espalda de miles de trabajadores, especialmente de todo el pueblo. Otra de las preguntas es por qué no empezaron a aplicar la tasa en 2022 de manera progresiva para que no hubiesen sido aumentos del 20, del 25, del 30, con el fin de paliar esta barbaridad del 138. Lo digo esto
porque el 50% de los pensionistas cobran menos de 900 euros. Entonces va a absorber prácticamente 4 meses, entre agua, basura y alguna cosa más, van a absorber el IPC de 4 meses de lo que van a cobrar el próximo año. Entonces esto nos parece injusto. Pensamos que las cosas no se hacen así. Y luego otra de las cosas es que todo esto trae un antes y un después. Y nos gustaría de que ustedes se replantearan, lo han aprobado ya, se replantearan otro tipo de contactos, de participación ciudadana, de justicia, de equidad, etcétera, etcétera, con la ciudadanía de Petrel. Gracias.